Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Seguimos entonces con la sesión de la tarde sobre garantías de la libertad física. Primero va a hacer uso de la palabra el doctor Diego Gamarra, que es profesor de alta dedicación del Departamento de Derecho de esta facultad. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y magíster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid. Diego, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente en un seminario de Derecho Constitucional organizado por la Konrad Adenauer y la Universidad Católica del Uruguay. El tema que se me encomendó para el día de hoy es el de analizar casos críticos sobre la libertad física en Uruguay. Tenemos además ese eje compartido con la profesora Alicia Rodríguez, así que nos vamos a dividir un poco los temas. Y por razones de objeto, algunos otros también van a quedar excluidos porque tenemos poco tiempo para la presentación. Voy a enfocarme en algunos problemas que están consignados en soluciones legislativas que estimo inconstitucionales o por lo menos cuestionables en su regularidad constitucional. Es decir, que son casos en que hay actuación conforme a la ley pero en contravención de la Constitución. Y lo que correspondería entonces es la declaración de inconstitucionalidad de la ley por parte de la Suprema Corte de Justicia en nuestro sistema. Me enfoco en esto porque creo que es donde están los problemas más visibles, sobre todo en lo que tiene que ver con garantías de las tradicionales, típicas frente al arresto, frente al detenimiento. La ley que voy a tomar como central para analizar es la Ley de Procedimiento Policial, que es la 18.315, y luego sí voy a hacer alguna consideración sobre temas donde el problema sí está en la actuación administrativa, para indicar o apuntar problemas persistentes y graves del sistema carcelario y de las condiciones de reclusión. No ya las condiciones en virtud de las cuales es legítimo privar de libertad, sino las condiciones en las que se desarrolla esa privación de libertad, que, insisto, ya desde el comienzo es uno de los problemas más graves o acuciantes de derechos humanos del Uruguay desde mi punto de vista. Una precisión, por razones de extensión, voy a presentar algunos temas someramente, pero no voy a desarrollar demasiado. Hay algunos temas interesantes para analizar del Código de Proceso Penal también de 2017, sobre todo lo que tiene que ver con la prisión preventiva, que respecto a algunos delitos se establece una presunción de que corresponde a la prisión preventiva y un deber de los fiscales de requerirla, y eso puede ser cuestionable, sobre todo bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no voy a entrar en ese análisis, voy a acotarlo a lo que vengo de mencionar. Voy a hacer un breve repaso de la protección de la libertad personal en la Constitución, breve, porque entiendo que es un tema que fue tratado con generalidad en la mañana. Luego sí me voy a enfocar fundamentalmente en un análisis de regularidad constitucional de los artículos 43 y 48 de la Ley 18.315. Voy a mencionar, con menos rigor, otros casos cuestionables, también de esta ley, los artículos 63, 44 y 47, después voy a explicar qué dispone cada uno de ellos. Y luego sí, decía también, voy a referir a las condiciones de privación de libertad y los problemas de tratamiento indigno que tenemos en forma asentada en nuestro sistema de privación de libertad y nuestro sistema carcelario. Para terminar, voy a marcar algunas dificultades en materia de legitimación activa para la promoción de procesos de inconstitucionalidad, que especialmente tienen relevancia en estos casos donde hay cuestiones de oportunidad que hacen que por ahí las protecciones y las garantías desde el punto de vista procesal no sean lo suficientemente efectivas, y que llevan a una reconsideración del tema de legitimación para concebirla con mayor amplitud. Sobre la protección de la libertad física en la Constitución, un repaso muy breve. El artículo 7 establece el derecho a ser protegido en el goce de una serie de bienes, entre los que se incluye la libertad y la seguridad, y se establece que para limitar estos bienes se requiere de ley formal, ley en sentido orgánico formal, y razones de interés general. Eso es así en la posición mayoritaria. El artículo 10 establece la libertad como solución constitucional de principio, siendo una norma de clausura, es decir que ante ausencia de prohibición por ley, rige la permisión como solución por defecto, por norma expresa constitucional, y a su vez insiste con la exigencia de ley formal para restricciones, en este caso ante necesidades de orden público o de perjuicio a terceros. El artículo 15 quizás es el artículo cardinal en esta materia, por lo menos a los efectos del abordaje que voy a realizar. Establece que nadie puede ser preso sino infraganti delito o mediante orden del juez habiendo semiplena prueba. Es decir, es una protección muy intensa de la libertad, más intensa y con garantías más
rígidas incluso que en algunos instrumentos internacionales. El artículo 16 establece que dentro de un máximo de 24 horas debe tomarse declaración del juez y siempre con presencia del abogado, y que dentro de las 48 horas de la detención debe iniciarse por el juez el sumario. El artículo 17 establece el habeas corpus en su formulación típica, no el correctivo, que rige nuestro derecho por la ampliación prevista en el Código del Proceso Penal, como después voy a referir, pero no es una solución consignada en la propia Constitución, más allá de que cabría de todas formas el amparo, ¿no? Pero los artículos 31 y 168, numeral 17, establecen poderes de emergencia extraordinarios del Poder Ejecutivo, las llamadas medidas prontas de seguridad y la suspensión de la seguridad individual, que también supone una cierta disminución de las garantías de la libertad física excepcionales, insisto. Los artículos 113, 114, 171 y 178 y 331 literal C establecen ciertas inmunidades de arresto respecto de legisladores, respecto del presidente de la República, respecto de ministros y respecto de convencionales constituyentes en supuesto de reforma bajo ese procedimiento. Luego, en materia del derecho internacional de los derechos humanos, el artículo 7 de la Convención Americana y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regulan la libertad personal y la seguridad. Luego de este encuadre, para tener presente cuál es la solución constitucional con la que debemos cotejar las legislativas, voy así ingresar al análisis de algunas disposiciones legales. La primera fue mencionada hoy en la mañana por el profesor Esteva, el artículo 43 de la ley 18.315, que establece el deber de identificarse y prevé la conducción policial ante la ausencia de documentación, dudas de autenticidad o negativa, y permite hasta 2 horas de detenimiento, o como se lo quiera llamar, en dependencias policiales. Aunque se le denomine conducción, se detiene una persona y no se configura ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15. Es decir, no hay infraganti delito, no hay semiplena prueba y orden de juez. Insisto, y acá lo mencionó Esteva y comparto, se trata de derechos subjetivos perfectos frente al legislador. Es decir, no puede haber, hay un derecho subjetivo perfecto a no ser detenido de ninguna forma que no sea alguna de las contenidas en el artículo 15, y eso excluye el análisis de limitación por ley y razones de interés general. Hay una ausencia, carencia de potestad del legislador en ese caso. Podría llegar a interpretarse que la negativa a identificarse ante un deber legal impuesto puede considerarse un delito de desacato, y entonces ahí sí se generaría la situación infraganti, porque la negativa se da en ese mismo momento, pero debe descartarse esa lectura porque incluso en este caso la ley especifica que el propósito es exclusivamente la conducción para lograr la identificación. Insisto que acá no cabe el test de proporcionalidad, porque se vulnera, repito, un derecho subjetivo perfecto frente al Estado legislador. No es legítimo, por lo tanto, detener fuera de los casos taxativos en los supuestos constitucionales previstos. De todas formas, de aplicarse el test no se superaría. Más allá de lo cuestionable de la finalidad legítima y la idoneidad, es notorio que no se logra superar además el paso de la necesidad. Hay medidas menos lesivas, como la exigencia previa de huellas dactilares, de una fotografía o interrogar en el propio lugar. Paso al segundo artículo, también de la Ley de Procedimiento Policial, en contravención del 15, son los casos más claros desde mi punto de vista. El artículo 48 en este caso, que refiere a la conducción policial de personas eventualmente implicadas, cuando hay indicios fundados de participación en un hecho con apariencia delictiva y posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación policial, eventualmente incidiendo en la prueba. Repito, aunque se la denomine conducción, se detiene una persona, se la conduce a dependencias policiales, no se sabe en este caso por cuánto tiempo, y no se configura ningún supuesto de los previstos en el artículo 15, según era un derecho constitucional, un derecho subjetivo perfecto. Insisto que en otros estados este tipo de soluciones son legítimas y pueden hasta ser consideradas razonables. Incluso está expresamente previsto en el artículo 5 literal C del Convenio Europeo de Derechos Humanos esta hipótesis. Porque la Constitución uruguaya es más exigente, consigue una protección de la libertad verdaderamente intensa y garantista, y por lo tanto esas soluciones no son legítimas bajo el derecho uruguayo. Otros casos cuestionables, también de la ley 18.315, no voy a detenerme tanto, y son menos polémicos en la medida que no suponen esta vulneración del 15, que es el artículo cardinal. El artículo 47, en el numeral 1, literales B y C, establece la detención sin orden judicial en el supuesto de flagrancia impropia. Hay un problema de interpretación del alcance
del término infragante y delito en el artículo 15, si comprende o no la flagrancia impropia. La solución legislativa que tenemos es que la comprende, dogmáticamente es una categoría, por lo menos en derecho penal es admitida, pero está esa duda de si no hay que interpretar, quizás con un sentido estricto, tratándose de una vulneración de la libertad. Ahí restaría hacer un análisis un poco más profundo y ponderando el principio democrático, la diferencia al legislador y la interpretación pro libertatis por otro lado. El artículo 63 prevé el interrogatorio en dependencia policial sin necesaria presencia de abogado. Dice que no tiene ningún tipo de valor probatorio. Y luego sí viene la declaración ante el juez necesariamente con abogado. La pregunta es cuál es la finalidad o el propósito de este interrogatorio, y si no debería, ante la posibilidad de luego incurrir en contradicciones que aunque no tenga valor probatorio pueden resultar persuasivas, o la confusión nunca es buena, no debe ser bien vista por un juez, si no habría que advertirlo que debe mantener silencio, si no habría, que tiene derecho a mantener silencio, o que también deberían tener presencia de abogado aunque se trate de interrogatorio en presencia policial. Con lo cual también aquí eventualmente hay un artículo que es susceptible de ser cuestionado. Y luego ya no refiere estrictamente a las causales de privación de libertad física en el sentido propio, pero los artículos 44 y el 45 prevén también, sin orden judicial, registro personal y de vehículos. En esto tampoco voy a ingresar demasiado por razones de tiempo. Vengo bien, en realidad vengo rapidísimo. Podría haber. Paso ahora al segundo eje que quería mencionar, que es el trato que reciben los privados de libertad en los establecimientos carcelarios, que sigue siendo probablemente el caso de violación de derechos humanos más importante y persistente de Uruguay, en abierta contravención del artículo 26 de la Constitución uruguaya, que dice que las cárceles jamás servirán para mortificar, y sí para asegurar la reeducación y la reinserción social. Hay casos dramáticos, sobre todo en algunos módulos del COMCAR. Recuerdo un caso reciente, siempre hay casos espantosos, me imagino en todos lados, pero que mataron a una persona y se lo comieron. Es una cosa realmente aberrante. Aquí, está previsto para esta situación en particular, expresamente como garantía específica el habeas corpus correctivo, que no está en la Constitución, pero sí está previsto en el artículo 351 del Código del Proceso Penal de 2017, que prevé un habeas corpus con un sentido más amplio y que permite accionar y dar soluciones de violaciones de derechos cuando las condiciones de reclusión son violatorias de la dignidad de la persona humana. Y en este caso, al igual que en el habeas corpus típico, la solución de legitimación activa es abierta, puede plantearlo cualquier persona. Y es así que se han planteado habeas corpus correctivos y que se han dispuesto traslados, así que ha resultado con cierta eficacia. Incluso se planteó un habeas corpus correctivo colectivo por el comisionado penitenciario parlamentario exitoso, ¿no?, referente al módulo 8 del COMCAR, y por sentencia 139 de 2019 del juzgado de primera instancia en lo penal de 34º turno, luego confirmada por el Tribunal de Apelaciones, efectivamente se dispuso el traslado a módulos de condiciones de reclusión dignas, y también se ordenó al Ministerio Público que presente un plan provisional de reubicación y reorganización de los privados de libertad. Por último, quería plantear algún problema, como decía, de orden procesal, relacionados con la legitimación activa en la promoción de los procesos de inconstitucionalidad, tratándose de soluciones legislativas. Decía que los problemas, por lo menos los que mencionaba al principio de la Ley de Procedimiento Policial, están consignados en leyes, y por lo tanto, los funcionarios en actuación administrativa cumplen con lo dispuesto por la ley, salvo que sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿qué sucede? Acá hay un problema de oportunidad y legitimación activa. La Constitución prevé en el artículo 258 que quien está legitimado es quien posee o quien está lesionado en un interés directo, personal y legítimo. Entonces hay dos lecturas posibles. Una restrictiva, que ha sido asumida por la Corte análogamente en casos de delitos, que uno no está en una situación de un interés directo y personal y legítimo hasta el momento en que es conducido o, por no identificarse, trasladado hasta bueno, uno no va a poder en esa circunstancia, en esas 2 horas que tiene, promover un recurso inconstitucional y obtener una respuesta favorable.
ni tampoco podría plantear el habeas corpus porque está arrestado en el marco de una ley. Por lo menos sería muy discutible. En el caso de amparo está muy claro que no se admite el amparo contra leyes. La realidad es que esa es una lectura muy inadecuada de lo que es la situación legitimante de poseer un interés directo personal y legítimo en estos supuestos de conducción policial. Y este es un buen caso para ver que a veces esas lecturas restrictivas, cuando uno lo extrema y lo lleva a algunos casos, lleva a soluciones de desprotección absurda de la Constitución, que hacen revisar esta categoría, ¿no? Parece muy claro que si la norma determina respecto de todas las personas físicas que son susceptibles de ser conducidas, detenidas, arrestadas en estos términos, una situación de sujeción por disposición de la propia ley respecto de quien tiene un poder, una potestad y un deber en ese sentido, que son las autoridades públicas. Es decir, que ya queda vinculado en una situación de sujeción en un sentido jurídico, según las categorías que maneja Hochfeld, y por lo tanto está directamente afectado por la disposición, en términos jurídicos, que genera respecto de otro una potestad de la que él depende, cuyo ejercicio él depende. Entonces, en términos jurídicos está muy claro que tiene un interés directo porque ya está afectado al establecerse a su respecto una sujeción que antes no tenía. Bueno, con eso por ahora termino. Agradezco una vez más a la organización, a la Fundación, como siempre, por el apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la exposición. Ahora va a hacer uso de la palabra la doctora Alicia Rodríguez, que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Católica, es profesora de alta dedicación del Departamento de Derecho de esta universidad y es ex coordinadora de las carreras de abogacía y notariado también de esta universidad. También va a hacer uso de la palabra sobre las garantías a la libertad física. No por ser de la casa, no quiero dejar de agradecer primero a Martín por siempre darme un lugar para participar en este seminario y a la Fundación Konrad Adenauer por siempre apoyarnos en una actividad que es muy querida por nosotros. Los profesores Esteba y Gamarra me facilitaron la tarea porque toda la parte dogmática fue presentada. Conversamos un poco antes de cómo íbamos a hacer, y yo, como siempre he estado muy alejada del derecho penal, me pareció interesante salir y plantear casos, 3, que van con la solicitud de lo que íbamos a tratar, a casos críticos sobre libertad física en el Uruguay, pero que refieren a convivencia urbana y convivencia familiar. No en el ámbito penal, pero sí donde también se restringe, a mi entender, la libertad ambulatoria de las personas. Los 3 casos que voy a tratar son, uno siguiendo a lo que señaló el profesor Esteba, que es las personas en situación de calle. El segundo, personas que tienen una patología que se llama el mal de Diógenes, y tercero, los ancianos que son ingresados en residenciales o hogares de ancianos. El primer caso, como me adelantó el profesor Esteba, en Uruguay es una cantidad minoritaria, pero es igual una realidad que duele. Hay un grupo de personas que están en situación de calle y que viven en los espacios públicos. En general se trata mayoritariamente de hombres, hay algún caso menor de alguna mujer y muy poquitos de familias o niños, eso se soluciona. Pero hay un grupo de hombres que por múltiples razones, es multicausal y no puedo abordarlo en este momento, pero han roto sus lazos con la sociedad, con la familia, sin contención, y su decisión es vivir en la calle. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el invierno? En Uruguay los meses de junio, julio y agosto son fríos y las noches son más frías aún. Podemos tener temperaturas de 0 grado por debajo de 0. Todo el mundo empieza a preocuparse por ese grupo de personas desprotegidas que están en la calle, y en algún caso ha ocurrido alguna muerte muy lamentable por hipotermia. Como señaló el profesor Esteba, ¿qué es lo que pasa? El ordenamiento infraconstitucional, hay una ley que señaló el profesor Esteba, hay un decreto que 10 años después reglamentó esa ley, y en este momento tenemos un proyecto de ley con media aprobación que sigue el mismo camino. Esa ley, a mi entender, es inconstitucional, el profesor también lo señaló hoy, y lo que llama más la atención es que en este proyecto de ley agrava, es inconvencional también, y tiene
cosa que nos ha llamado a los dos la atención, y hoy lo conversábamos, 4 dictámenes que le pidió la comisión que está estudiando ese proyecto y no señalan estas, esta inconstitucionalidad y esta inconvencionalidad. ¿Qué es lo que pasa? El ordenamiento lo que dice es que cuando esta persona estamos en estas condiciones de frío y un médico constata que su vida se pondría en peligro de seguir en la calle, sin su consentimiento lo ingresan a un refugio o lo llevan primero a una evaluación a algún centro asistencial y después, contra su voluntad, lo ingresan a un refugio. Bien, solo con citar la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Huachalá-Chimbó, ya tendríamos respuesta del problema convencional que tenemos, porque se somete a un procedimiento a una persona sin su consentimiento y se lo trata con una discapacidad cuando en realidad esa persona está haciendo uso de su libertad en contra de su salud, pero solo se analiza la salud en contra de su libertad, y como señala el profesor Rizzo en el trabajo que hoy también mencionó Esteba, ¿qué pasa con, no sé, un fumador que también tiene un diagnóstico terrible, pero sigue fumando? ¿Por qué a ese caso no lo internamos o tomamos esas medidas contra su voluntad? O aquella persona que se le diagnostica una enfermedad terminal, pero que se le aconseja hacerse un tratamiento, etcétera, etcétera, y la persona en el marco de su libertad no lo hace. ¿Por qué a este grupo de estas personas que tienen esa vulnerabilidad se lo considera incapacitado para tomar sus propias decisiones? Ahí el trabajo tiene que ser de otro orden. Hay grupos que sí lo hacen, de intentar darles comida, cobijo y un trabajo de asistentes sociales para convencerlos de salir de esa situación, pero no es una solución garantista y ajustada a los ordenamientos jurídicos nacional e internacional someterlos a esa limitación a su libertad, porque bueno, se va a morir. El segundo caso es lo contrario. El primer caso que les mencioné, personas en situación de calle. En las ciudades, en la convivencia urbana, tenemos un caso que se llama el mal de Diógenes. Es lo contrario. Son personas que tienen sus casas, pero que padecen un trastorno en su personalidad y con una conducta que, en vez de hacer lo que solemos hacer nosotros, que es retirar de nuestro hogar la basura, la ingresamos. La ingresan y esa persona también rompe sus vínculos con su familia, porque es muy difícil convivir con una persona que adentro de su casa tiene basura, se deterioran ellos física y mentalmente, pero están en el marco de su libertad y ellos entienden que esa es su forma de vivir. Claro, empieza, por eso yo dije, un problema de convivencia urbana. Imaginen un edificio de apartamentos donde un vecino tiene esa conducta y el olor y la vida se vuelve muy difícil. Saquemos de un edificio de departamentos, pensemos en un barrio, cosa que sucede en Montevideo, con casas con patio, y lo que suele suceder es que esas personas ingresan. Llega un momento que tienen tanta cantidad de basura que empieza a haber roedores que caminan y hay niños jugando en un patio y pueden ser atacados o mordidos por los roedores que vienen. ¿Qué es lo que pasa? La gente empieza a pedir una solución. El ordenamiento jurídico infraconstitucional establece la competencia de las autoridades departamentales y municipales en lo que tiene que ver con la higiene. ¿Cómo se soluciona ese problema? Si se soluciona a través del Poder Judicial, hay una acordada de la Corte, un acto regla del Poder Judicial que estableció quién es la justicia competente para intervenir en esos casos. Es con una garantía judicial, se le pide a un juez, ¿y qué se le pide al juez? Una orden de allanamiento para entrar a la casa de esa persona. Va el Poder Judicial, va la policía acompañando, y el propio juez, en la mayoría de los casos, ya en el decreto que autoriza el ingreso, establece que haya un médico presente. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona que es tranquila, que no causa problemas, imaginen que en el momento le aparecen 7, 8 personas, le rompen la puerta, le ingresan, se altera. Obviamente esa persona se descompensa, se altera, y ahí procede. ¿Qué es lo que pasa? Sin su consentimiento en ese medio, es retirado de su hogar. Y se procede a limpiarle su hogar. Y esa persona a veces le dan el alta, viene y todavía y empieza a reclamar, porque ¿qué pasa? Dentro de lo que los demás consideramos basura, está su título profesional, están sus fotos familiares, están sus bienes. Pero ¿quién discrimina eso? Y otra vez se altera, otra vez hay que tomar medidas sin su consentimiento de orden médico
para decidir qué es lo que se va a hacer. Realmente es un caso complejo, de difícil abordaje, pero son de los problemas que causa la convivencia urbana y que trae enfrentarse a esta solución. Ahí sí hay una garantía judicial, pero lo mismo, no hay consentimiento de la persona para las medidas que se toman. El tercer caso, que realmente me resultó difícil, hace tiempo que lo vengo dando vuelta y pensándolo estos días y conversándolo con algunos más difíciles. Las personas de la tercera edad. En estos días en Uruguay estamos discutiendo un preproyecto, o sea, hay un proyecto que se va a presentar, aún no está presentado, al Parlamento sobre la seguridad social, ante una realidad inconstatable. Las personas estamos viviendo mucho más edad y la discusión es hasta cuándo se debe trabajar. El límite en este momento en Uruguay es de 60 años, no parece razonable, habría que estirarlo, etc. Ante una realidad, los seres humanos vivimos más. Pero también Uruguay es un país envejecido, tenemos personas de edad, que llega un momento en que la familia, con la mejor buena voluntad, yo no estoy atacando ni poniendo, pero entiende que esa persona no está en condiciones de vivir en su autonomía, por mil razones, porque se cae, porque deja prendida una cocina cuando no debe, porque no toma o no se alimenta con los medicamentos que necesita. La única regulación que hay sobre este tipo de tema, la familia que hace, se enfrenta, habla con el médico, busca la mejor solución y muchas veces la decisión es, bueno, vamos a ingresarlo en un centro que lo va a cuidar, que lo va a contener. Pero la persona no está de acuerdo. El adulto mayor no está de acuerdo y bueno, la familia sigue el consejo del médico, lo querían, pero hay adultos mayores que realmente presentan resistencia ante ese tipo de medidas. El ordenamiento jurídico que yo he chequeado para este tipo de casos es solo un acto regla, un acto del Poder Ejecutivo, un acto que establece cuáles son las reglas de funcionamiento de este tipo de hogares. Y en su artículo 39 establece que tiene que haber un consentimiento informado de esa persona mayor que debería firmar cuando ingresa al establecimiento, y el artículo 40 dice que el médico, una vez que lo evalúe, el médico que tiene que tener al frente cada una de estas residenciales o hogares de ancianos, decide si la persona va a poder tener alguna autonomía para salir o no salir, y si salir solo o con qué compañía. Reitero, este tipo de casos nos puede pasar a todos y es una decisión difícil, pero los casos que yo estaba investigando, el adulto mayor cuando firma ese consentimiento, que no ha tenido esta información efectiva de que es su decisión, y ahí podemos hacer un paralelismo con lo que se habló en el primer caso. Así como la persona quiere seguir viviendo en situación de calle, puede haber adultos mayores que prefieren, bueno, alimentarse menos o no tomar los remedios o esto, pero seguir permaneciendo en su hogar. Si miramos qué es lo que dice la Convención Americana y una sentencia muy reciente del 1 de febrero de este año de la Corte Interamericana, el caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios, que si bien no refiere a residenciales, sí refiere a personas de tercera edad y su derecho a acceder a una pasividad, pero el parágrafo 80 de esa sentencia me parece importante porque dice: la persona mayor, dice la Corte, tiene derecho a ser oída con las debidas garantías en un plazo razonable por un juez o un tribunal competente y parcial establecido con anterioridad a la ley, y esa persona tiene derecho a que se terminen sus derechos tanto de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y lo que se busca es que los procedimientos judiciales en donde una persona mayor tenga que ser sometido sean ágiles, que obviamente por razones de la edad tiene que resolverse de manera rápida. Es difícil el caso y las familias que toman esa decisión se enfrentan, pero tengamos conciencia que hay personas, adultos mayores, que están con una restricción a su libertad física en este caso. Solución para aportar algo y no solo presentar un tema crítico. Creo que así como hay un ombudsman en materia carcelaria, no sé si no sería una solución un ombudsman en materia de tercera edad que pudiera recorrer esos residenciales, que tampoco son tantos, y verificar
efectivamente que la persona tuvo y dio el consentimiento para vivir en la forma que se lo está viviendo los últimos años. Es un tema complejo, es un tema crítico a la libertad, pero bueno, me parecía interesante ponerlo sobre la mesa, así que agradezco y vamos a escuchar a quien todos queremos, que es a Jesús María. Bueno. Bueno, gracias Alicia por la intervención. Ahora le doy la palabra al doctor Jesús María Casal, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, es doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela, fue presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, es autor de varios libros y otras publicaciones en temas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y así podríamos seguir. Así que le damos la palabra al profesor Casal. Muchísimas gracias, ¿no? De verdad, lo primero, expresar mi agradecimiento por esta oportunidad de intervenir en este Seminario Internacional de Derecho Constitucional, organizado por la Universidad Católica del Uruguay, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Y mi agradecimiento también para el distinguido profesor y querido amigo profesor Martín Rizo y demás distinguidos panelistas. Bueno, yo quiero compartir con ustedes algunas preguntas, más que respuestas, ¿no? De alguna manera, cuando Martín me planteó en la temática, me dijo, bueno, queremos que plantees algunos casos críticos difíciles. Yo dije, bueno, excelente. Lo que voy a hacer es plantear problemas y preguntas, no respuestas. Porque las respuestas las esperamos de ustedes. Entonces, vamos en ese enfoque de problemas a señalar, pues, algunos puntos un poco difíciles, ¿no? Desafíos actuales en la materia de la libertad personal. Ya casi todos, pues, han salido a relucir en las distintas intervenciones. Mi perspectiva no es la del derecho uruguayo, pero siguen una perspectiva un poco general de derecho comparado y del sistema interamericano. Entonces, primero, reflexiones muy rápidas, ¿no? Comentarios muy rápidos sobre algunos desafíos en materia de libertad personal. Un derecho clásico, pero expuesto a distintos retos. Y aquí quiero apuntar que fíjese que a veces sucede con derechos como la libertad personal, que decimos, bueno, pero allí no tenemos muchas cosas actuales que analizar. A veces pensamos eso, porque decimos, bueno, eso es un derecho de primera generación, un derecho ya conquistado. Y en realidad no es así. Es decir, hay problemas actuales. Y ha habido muchos problemas en relación con la libertad personal también en América Latina en las últimas décadas, que no hemos estudiado suficientemente, no hemos reconocido ni siquiera como un problema de la libertad personal. Ese es un primer aspecto a considerar. Y en este sentido, ya lo decía muy bien la profesora Sagüez esta mañana, en el sistema tanto universal como el sistema europeo, el sistema interamericano de derechos humanos, se ha reconocido la importancia de este derecho como base, fundamento para el ejercicio pleno de otros derechos. Solo acotaría al respecto que una cosa distinta es que la persona privada de la libertad pierda sus demás derechos, lo cual es falso. Solamente a modo de aclaratoria, pero es que hay a veces incluso sentencias en algunos países que han olvidado esto, porque la persona que está sometida por una condena, por ejemplo, a una privación de la libertad, pues es titular de todos sus derechos humanos, incluso de la libertad personal, porque ya hay casos a nivel de jurisprudencia comparada en los cuales sucede que, por ejemplo, una persona que está internada, pues está recluida en una cárcel, se le impone alguna sanción disciplinaria, alguna medida disciplinaria por la cual es conducida a un espacio más pequeño, es decir, es sacada del ámbito natural donde están los demás reclusos, pues esa es una medida que también afecta su libertad personal y tiene que estar prevista en la ley y tiene que estar rodeada de una serie de garantías, ¿no? Pero lo mismo ocurre con otros derechos de los cuales esa persona es titular, aunque no todos va a poder ejercerlo por la limitación práctica que significa tener que estar en la cárcel, pero no porque sus demás derechos estén suspendidos. Y hay un debate pues ahí interesantísimo, y ya lo comentaba la profesora Miriam Enríquez, sobre, por ejemplo, reconocer el derecho al voto de los condenados, que normalmente en nuestros sistemas, incluso con base en el propio artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pareciera dar a entender que basta una condena penal para que las personas queden excluidas de los derechos políticos, lo cual no tiene por qué ser así, y por eso ya hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han advertido en una condena al Reino Unido que eso no puede ser algo automático, es decir, que toda persona condenada quede automáticamente excluida del derecho al voto, sino que hay que diferenciar y aplicar la proporcionalidad. Entonces, algunos retos. Los retos de la visibilización de las distintas privaciones de la libertad. Yo creo que esto es importante y ha salido a relucir muy bien en este seminario.
Normalmente, ¿cuáles son las privaciones de libertad más estudiadas, más analizadas? Pues las que están ligadas al proceso penal, a las que se adoptan en el marco del proceso penal, la detención preventiva o prisión provisional, luego la posibilidad de una condena. Pero en paralelo a estas privaciones de libertad, en nuestros sistemas jurídicos existen o han existido otras. Y es importante visibilizarlas para a partir de allí hacer el análisis de legitimidad, licitud, constitucionalidad de esa privación de libertad. Es decir, el que hayan existido no quiere decir que deban ser legítimas, sino que hay que someterlas a ese análisis jurídico. Lo que no puede ser es que existan de facto y no las sometamos al análisis jurídico porque por la irrelevancia de las víctimas de esas violaciones no merecen tanta atención. Y de hecho, fíjense que en el ámbito constitucional poco han sido estudiadas esas otras situaciones, ¿no? El propio artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos menciona un elenco de situaciones en las cuales, de acuerdo a ese convenio, podrían adoptarse privaciones de la libertad. Esto no significa que automáticamente debamos en todo ordenamiento jurídico considerarlas legítimas, pero ya nos llama, nos coloca la mirada en determinadas situaciones donde generalmente ha habido privaciones de la libertad. Y están como dos grandes ámbitos allí. El de los migrantes en contextos de procedimientos de control migratorio y de deportación, donde a veces, pues por algunas horas se produce una inmovilización para la deportación, pero la realidad en América Latina, y no solo en América Latina, es que en décadas pasadas, y todavía ocurre en varios países nuestros, lamentablemente, hay detenciones prolongadas. Incluso ha habido de internamientos administrativos. En este último caso, evidentemente, violatorio de los propios convenios internacionales. Pero hay que visibilizarla. El tema de las personas que padecen alguna enfermedad mental. Ya se decían cosas muy interesantes esta mañana y luego vamos a volver sobre ambos casos, ¿no? Hay retos sobre los limbos. Realmente en esta materia, aquí la imaginación ha sido enorme desde la policía, desde los asesores de la policía, desde pues distintos abogados que también han facilitado la creación de estos limbos jurídicos, es decir, como unos espacios donde se dice, no, aquí no hablemos de detención, aquí no tenemos que preocuparnos por las garantías del detenido, porque es que no está detenido todavía. Y entonces se han creado toda una serie de conceptos. Y por eso, fíjense que esto es muy importante, y lo enfatizo mucho con los estudiantes, nosotros en el sistema interamericano tenemos una convención especial de derechos humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa convención, a diferencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales, dice expresamente, cuando se refiere a determinadas garantías de la persona privada de libertad, se señala allí expresamente, se refiere la convención al retenido o detenido. Es decir, toda persona sometida a retención o detención. ¿Por qué lo hace? Pues lo hizo precisamente porque cuando se elaboraba la convención, ya en ese momento los cuerpos policiales tenían mucha imaginación y se creaban esos limbos. Entonces se decía, no, la persona no está detenida, es retenida. No nos pidan a nosotros que busquemos si hay la base legal, si tenemos que informarle derechos o qué. Simplemente esa persona no está detenida todavía. Y si no se cruza ese umbral, no entran todavía en juego las garantías correspondientes. Y dentro de esas garantías, la garantía de justificación, razonabilidad, reserva legal, monopolio del juez y otras, ¿no? Entonces, es importante enfrentar estos retos porque pueden todavía estar allí. De hecho, vamos a citar alguna sentencia de un caso que se conoció en la Corte Interamericana donde estaban todavía acudiendo a este tipo de conceptos, el retenido, el demorado, y sobre la base de esos limbos, entonces excluir a esas personas de las garantías jurídicas. Los retos de la oscilación jurisprudencial o legislativa y de la cesión ante presiones de la opinión pública, porque esta es una materia donde también, como en general ocurre en el proceso penal, pues suele haber presiones fuertes de opinión pública cuando se generalizan ciertos delitos, por ejemplo, en alguna zona de la ciudad. Entonces hay presión de opinión pública y los jueces entonces tienen miedo de acordar medidas alternativas a la prisión provisional, a pesar de que el derecho reconocido internacionalmente es el derecho a la libertad personal y la regla general debe ser la libertad del procesado. Es decir, que por regla general, por derecho de presunción de inocencia y de acuerdo a los propios tratados internacionales, el principio general debe ser la libertad de la persona sometida a juicio. Pero bajo estas presiones de opinión pública, entonces los jueces se escapan un poco de los estándares internacionales que han precisado claramente que la prisión provisional solo se justifica por razones cautelares. No puede anticipar la finalidad de la pena como, digamos, una suerte de medida de carácter preventivo policial
que anticipe el sentido de la pena. Bueno, los retos de la aplicación discriminatoria de la ley, porque ¿qué ocurre? Que normalmente esas medidas de redadas, racias, inmovilizaciones callejeras, controles de la identidad, cacheos, registros, se aplican con de una forma discriminatoria. Es decir, se aplican de tal manera que la potencialidad de la discriminación es allí mucho mayor cuando está en manos de la policía, mucho mayor a la que podemos hallar en la actuación jurisdiccional, que también está presente en la actuación jurisdiccional, pero en el caso de la policía, pues allí, y por eso históricamente en los Estados Unidos, con tanta jurisprudencia comparada sobre la materia, se ha tratado de colocar un valladar para evitar que la policía acuda a esa aplicación discriminatoria de la ley, digamos, contra personas que viven en zonas populares, personas con ciertos aspectos raciales que son normalmente víctimas de esos registros. Y de allí, pues, ese desarrollo jurisprudencial que va en la dirección de que si al hacer ese tipo de registros se consigue algún elemento que puede implicar la comisión de delito, pues en realidad esa investigación es nula y cualquier proceso y cualquier condena va a ser nulo porque la prueba en que se basa esa condena se obtuvo de manera ilegítima. Y los retos de los estados y medidas de excepción, porque cuando se acude a estas figuras de medidas de excepción, pues a pesar de esa jurisprudencia tan importante que tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dice que durante los estados de excepción hay que respetar el Estado de Derecho, la razonabilidad, examen de proporcionalidad, incluso de las medidas adoptadas con base en el estado de excepción, y deben estar en pie el amparo y el habeas corpus y otros mecanismos de protección de derechos. Sin embargo, la verdad es que cuando se acude a los estados de emergencia, pues se suelen potenciar también los riesgos de aplicación arbitraria, de privación arbitraria de la libertad. Y hemos visto cómo en estos últimos 2 años, al hilo de una cierta recuperación en el uso de la figura de los estados de excepción, eso ha dado lugar también luego a que se siga acudiendo a estados de excepción, pero ya no frente a la pandemia, sino frente a situaciones de orden público, situaciones de delincuencia organizada, como ha pasado en Perú, como ha pasado en Ecuador. Y es un tema pues que no me puedo detener allí, pero es otro problema que está ahí vigente, y también incluyendo a veces a la libertad personal como un derecho suspendido. Bueno, entonces, algunos casos de estos complejos, ¿no? Las privaciones de la libertad practicadas enredadas. Ahí solamente dejo estas 2 referencias, que son muchas. Por cierto que aquí, para el que esté interesado en el comentario a la convención, que fue editado con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, que es un comentario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que una de sus virtudes es que se analizan estos derechos y esta jurisprudencia de la Corte artículo por artículo. Tal vez les puede interesar a los estudiantes. Allí hay un análisis artículo por artículo. A mí me correspondió redactar el artículo 7, precisamente de la libertad personal. Entonces, ahí está sistematizada. Pues ese era mi objetivo, por lo menos toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la libertad personal hasta ese momento, cuando cerramos la segunda edición, y allí lo pueden encontrar todo bien resumido, bien ordenado. Entonces, esto para que si tienen un interés en profundizar en alguno de estos temas. Pero solo mencionando estas sentencias, lo interesante aquí es que la Corte Interamericana enuncia este principio de exigencias de individualización de conducta punible y razonabilidad, sobre la base de la prohibición de privación arbitraria de la libertad. Entonces, evidentemente, las detenciones colectivas implican privación arbitraria de la libertad, porque no existe esa individualización de la conducta punible, es decir, cuáles son los fundamentos en el caso concreto respecto de esa persona específica para detenerla. No puede ser que sobre la base de una acusación general, mucho menos sobre la base de las situaciones de peligro que suele haber en alguna plaza pública donde se suelen reunir ciertos sujetos que la policía considera peligrosos o que realizan ciertas actividades de consumo de drogas o lo que sea, que la policía cree que genera digamos, un riesgo específico, ¿no? Un riesgo para la colectividad de que se cometan ciertos delitos. Eso no puede justificar desde la perspectiva de los derechos humanos una detención colectiva, sino que tiene que haber siempre una individualización y elementos suficientes en cada caso para que se adopte la privación de libertad y las medidas correspondientes en el proceso penal. Luego, otro tema que ha dado lugar a controversia, ¿no? Las inmovilizaciones o retenciones en controles migratorios. Y aquí les pongo un ejemplo. Hace años ya, y para que veamos cómo esto aquí ha ido cambiando también la mentalidad, los criterios internacionales han cambiado en la línea de progresividad de derechos humanos, como lo veíamos en relación con las personas que sufren alguna discapacidad mental, ¿no?
En un caso que conoció originalmente la Comisión Europea de Derechos Humanos, se discutía la situación de unos ciudadanos que venían de Asia, tomaron el avión, llegaron a Austria, al llegar al aeropuerto, solicitaron asilo y los condujeron a un área especial del aeropuerto, mientras se hacía un primer examen de la solicitud de asilo. Esto dio lugar luego a una demanda que ellos terminaron presentando ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, señalando que se había violado su derecho a la libertad personal por ese tiempo en que se la mantuvieron ahí en la zona de tránsito. ¿Pero qué dijo el Estado? No, pero ¿cómo que van a estar privados de libertad? Ellos vienen aquí haciendo una solicitud. Ellos pueden irse. Ellos están ahí porque decidieron esperar. Pero, bueno, este criterio, fíjense ustedes que fue aceptado por la Comisión Europea de Derechos Humanos, un órgano que luego fue eliminado cuando se unificaron las competencias en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, no, eso no es así. Basándose en un informe del Comité contra la Tortura, en el cual se había examinado precisamente cuál era la situación de ese tipo de personas en ese aeropuerto. Porque en el informe se decía, de hecho, están privados de la libertad. Es decir, hay una puerta que solo se abre desde afuera. Una vez que ellos entran, no pueden salir, no pueden comunicarse con nadie en el exterior. Es decir, que esas personas, más allá de cualquier otra palabra que se quiera utilizar, están privadas de la libertad. Punto. Ve ahora cuál es su respuesta. ¿Permite su sistema jurídico hacer eso? Bueno, eso tiene que responderlo cada país. Si lo permite, ¿cuáles son entonces los criterios de legalidad, proporcionalidad, justificación y las garantías correspondientes? Entonces, es un tema donde ahora, por una serie de razones prácticas, de controles que hacen las propias aerolíneas, etcétera, es más difícil que algo así suceda, ¿no? Pero es importante entonces tener en cuenta aquí, diría yo en primer lugar, sobre estos controles, no solo en aeropuertos, sino en zonas fronterizas, ¿no? Controles en frontera, puede ser terrestre, marítima. Hay que tener en cuenta los principios garantistas que se han ido reconociendo en relación con los migrantes. Y aquí estos principios garantistas, el primero de ellos es no criminalización de la situación irregular. Esto es muy importante, un hallazgo fundamental del sistema interamericano, un punto importante de su jurisprudencia hace varios años, basándose también en otros informes internacionales. En virtud de esto, pues el hecho de que una persona se encuentre, digamos, en una situación irregular en un país, es decir, que no tenga sus papeles al día, no tenga su visa o su residencia u otro permiso, eso no debe ser considerado nunca como un delito. Es decir, esa sola situación no puede ser tipificada como delito. Se prohíbe la criminalización de la sola situación de no tener papeles al día, es decir, de estar de manera irregular en un territorio. Luego, cualquier medida que se adopte debe respetar el debido proceso. La privación de libertad es totalmente excepcional, es decir, que así como ha habido todo un desarrollo jurisprudencial ya sobre la prisión preventiva de la libertad, prisión provisional en el marco del proceso penal, pues también aquí la privación de libertad de ser legítima y por un tiempo delimitado es absolutamente excepcional por unas razones, digamos, de urgencia. Pero la regla general debe ser también la libertad durante esos procedimientos de control migratorio. Y fíjense cómo el tema sigue siendo actual. ¿Por qué? Porque fíjense que la propia Corte Interamericana ha dejado como un limbo todavía chiquito, pero un cierto limbo que sobrevive, que lo vemos en este caso de Nadegue, Dorsema y otros contra República Dominicana, sentencia el 24 de octubre de 2012. Cuando nos dice esto, la Corte a este respecto, dado que la detención se realizó dentro del territorio dominicano y no en el ingreso a la frontera, momento en el cual se podría en principio retener a los migrantes para realizar un control de identificación, la Corte analizará la alegada detención a la luz de los requisitos de excepcionalidad del artículo 7 de la Convención Americana y no como una privación de libertad por razones de verificación de identidad y o control fronterizo. Entonces fíjense que en el fondo esto es como lo que los abogados llamamos una afirmación tangencial. Esto no es precedente, porque esto no era realmente lo que se planteaba en el caso. Pero ¿dónde digo yo que aquí esta redacción es un poco confusa y no tan feliz? Que tal como está planteada, da como entender, bueno, es que en esa primera fase de lo que es el control migratorio y antes de que se autorice formalmente el ingreso al territorio,
se pueden practicar ciertas detenciones que no estarían sometidas a un análisis tan estricto desde la perspectiva del artículo 7 de la Convención. En realidad, la propia jurisprudencia de la Corte iría más bien en la línea de que esa distinción no cabe. Es decir, en un momento o en otro, antes de que se autorice la entrada y después se aplique el artículo 7. Si hay privación de libertad. De hecho, es decir, aquí prevalece la consideración de los hechos, no de los nombres ni de las palabras. Y hay un caso que cita como antecedente la Corte Interamericana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde todavía también juega un poquito con un cierto limbo en esta materia, ¿no? Luego, el tema verificaciones de la identidad y privaciones de la libertad. Entonces, aquí también es otro tema de debate en materia de libertad personal. Hace unos 20 años, un poco más, se discutió mucho sobre este tema en España a raíz de una ley de seguridad ciudadana que dictaron que permitía exigir la identificación de personas en ciertos contextos de prevención de actos contrarios a la seguridad y al orden público, y que permitía, de no ser posible la identificación en el sitio, preveía la posibilidad de requerir el acompañamiento a comisaría hasta por 12 horas. Fíjense cómo aquí nuevamente salen a relucir los limbos. ¿Qué alegó el abogado del Estado cuando se impugnó la ley por inconstitucional? Dijo, es que aquí no hay privación de libertad. Porque la ley, y tal vez eso fue deliberadamente la razón de esa redacción cuando se editó esa ley, la ley alude a requerir el acompañamiento. ¿Qué dijo el abogado del Estado? Bueno, eso es un acompañamiento. Se le solicita el acompañamiento. Es como invitar a tomar un café. ¿Qué tiene de malo invitar a tomar un café? Bueno, entonces, algo cínico totalmente. Y evidentemente el Tribunal Constitucional Español rechazó ese argumento y dijo, no, eso es una orden de policía. Porque claro, los policías no van por ahí, en el ejercicio de sus funciones, no están haciendo invitaciones a ir al cine o qué sé yo. O sea, eso lo harán en su vida privada. Pero en el ejercicio de sus funciones, esas son órdenes de policía. Y para el ciudadano común, porque además el tribunal entra en el análisis de otro tema interesante, que es el de la coacción. Bueno, pero podía ese policía, si el ciudadano no quiere acompañarlo, lo podía detener y trasladarlo coactivamente. Pero el tribunal dice, no es necesario responderlo. Es suficiente con saber que es una orden de policía y que debemos presumir que los ciudadanos se van a sentir obligados a cumplir la ley. Le faltó decir tal vez que cuando esa orden viene de un policía, el policía personifica la coacción. Es decir, que el ciudadano puede presumir que si no atiende ese requerimiento de acompañamiento, podía ser trasladado de manera coactiva. Es decir, la policía, pues en estos casos, sin duda, personifica la coacción. Pero bueno, allí el Tribunal Constitucional consideró que era una privación de libertad y a partir de allí estableció unas restricciones. No lo consideró inconstitucional en sí mismo, porque la Constitución española deja un margen para otro tipo de privaciones de libertad más allá de la situación de flagrante delito. Es en realidad discutible, ¿no?, la conclusión a la que llegó la sentencia, pero en otros aspectos de la decisión estableció unos fundamentos importantes, como este al que antes me refería, ¿no? Entonces, un tema que salió a relucir esta mañana y que tal vez lo menciono pues muy rápidamente, es que hay un principio generalmente reconocido en los estados de democracia constitucional y es la reserva de juez en materia de privación de la libertad. Más allá de las diferencias entre unos u otros ordenamientos, ¿no? Reserva judicial, reserva de juez. Me he referido a este tema en varios trabajos. ¿En qué sentido reserva de juez? Solo el juez puede ordenar privación de libertad. Ahora bien, puede haber situaciones de urgencia en las cuales no es razonable esperar a que el juez emita esa orden. Entonces, el caso típico de esto es la flagrancia de delito. Pero esto puede ocurrir también en otro tipo de privaciones de libertad, cuando el ordenamiento jurídico da cabida a ellas, como puede ser el caso precisamente de, bueno, contexto migratorio, cuando es un tiempo indispensable para practicar la deportación. En los casos, digamos, extremos, donde pueda para hacerse esta deportación sin completar todo el procedimiento, que es también otro de los criterios que se exige internacionalmente. Y también en el caso de personas que sufran de una enfermedad mental, pero que estén en tal coyuntura, en tal situación de descontrol, que puedan acudir a la violencia.
contra ellos mismos, contra terceros. Es decir, en un momento en que una persona que se quiere, por ejemplo, lanzar a los rieles de un tren, está en un momento, digamos, de ofuscamiento, y se practica en ese momento una medida temporal para trasladarla a la institución sanitaria correspondiente. Es decir, puede haber otras urgencias en las cuales se acuda a este tipo de medidas, y así ha sucedido y se prevé en algunos ordenamientos jurídicos. Entonces, en estos otros casos también tiene que siempre respetarse la reserva judicial. Es decir, que esto tiene que inmediatamente ser colocado en manos del juez para que el juez determine si esa privación de libertad es legítima o no, y evidentemente solo podrá prolongarse más allá de lo que disponga cada ordenamiento constitucional cuando se trate de una detención con miras a un proceso penal. Solo en ese caso pues podrá rebasarse ese límite de 24 horas, y que en estos otros supuestos evidentemente ese límite tendría que ser muy inferior. Bueno, aquí yo pienso que este tema del control de la identidad también hay que analizarlo con otros ojos, me refiero en comparación a lo que decidió el Tribunal Español, porque hay una serie de desarrollos tecnológicos hoy que hacen como más cuesta arriba justificar una privación de la libertad, porque hay disponibilidad, facilidades que no se tenían hace 30 años para constatar in situ la identificación. Una identificación que, por cierto, en algunos países se prevé como sustitutiva de la detención preventiva procesal penal. Es decir, en los casos en que por ser una falta, es decir, un hecho punible, pero con una pena reducida, un límite, digamos, de la pena que es una pena menor, digamos, en alguno de estos casos no se va a justificar, o el juez no considera necesaria, por criterio jurisprudencial, no se considera justificada una privación de libertad a los fines del proceso penal, pero sí por lo menos identificar a esta persona. Entonces, en ese sentido, una medida, en estos casos, de menor intensidad que la detención. Es decir, no lo detienes para llevarlo a un juez después de 24 horas y que luego el juez pueda decir si la persona sigue detenida, sino que es solamente para identificar y no tener que detener preventivamente. Pero en otros casos sí es como una medida para casos en que es necesario por prevención de delito hacer esta identificación. Y solo un comentario en relación también a lo que se decía esta mañana sobre esta ley, que en realidad sí sorprende desde el punto de vista también de criterios de derecho comparado, que se imponga ese deber general de identificación con la posibilidad de privación de libertad solo por incumplir esa obligación. Es decir, es algo, luce, digamos, totalmente desproporcionado, luce, desde mi punto de vista, violatorio de la libertad personal, aún en ordenamientos constitucionales que tuvieran una cláusula más abierta sobre los tipos de privaciones de libertad admisibles. Y solo aquí un dato de derecho comparado que puede ser útil. Se trataba de una sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, un ciudadano al cual la policía le requiere la identidad por en un contexto de policía preventiva, porque está previsto en algunas leyes, códigos de policía, leyes de policía en Alemania, en ciertos casos esa posibilidad, y el ciudadano no se identificó, se negó a identificarse. Luego fue acusado por desobediencia a la autoridad. Condenado. Él acudió al Tribunal Constitucional porque él dijo, no, es que yo no mostré mi identificación porque no había ninguna razón para pedirme la identificación. Y el Tribunal Constitucional dijo, sí, tiene usted razón porque usted tiene un derecho constitucional a la autodeterminación informativa. Es decir, usted tiene un derecho sobre sus datos personales que están en su documento, aunque no sean íntimos, porque el derecho a la autodeterminación informativa va más allá de los datos íntimos. Entonces, fíjense esto interesante, porque también hay derechos, el libre desenvolvimiento de la personalidad u otros, que darían, creo yo, una cobertura constitucional en muchos sistemas a esos datos que están en el documento. Es decir, que hay un tema ahí también de derechos en el instante mismo en que se requiere una identificación, que no puede ser un deber, una carga general, en mi opinión, sobre todos los ciudadanos. Pero allí, en estos casos, como el caso Torres Millacura y otros contra Argentina, salieron a relucir esos ejemplos de cómo en los ordenamientos jurídicos se acude a este tipo de limbos. Entonces, en el caso argentino se hablaba del demorado. Fíjense, muy curiosa esta expresión, porque tiene esa ambigüedad. El demorado parece que es como que él se demoró, pero puede también entenderse que es que lo están demorando. Pero ese tipo de conceptos son los que típicamente se utilizan en este tipo de jerga policial, pues, ¿no? Es decir, el demorado. Entonces esta persona podía ser demorada si era necesario identificarla y no se podía hacer in situ hasta por 10 horas. Pero aquí insiste la Corte en los criterios generales de base legal, la necesaria base legal, analiza la finalidad, porque este es otro tema que la Corte tiende a analizar en un par de decisiones sobre controles de la identidad, tiende a analizar la finalidad con mucho rigor
y ha condenado en algún caso, por ejemplo, dice, no, aquí se ve que realmente este control de identidad se hizo porque este era un líder un defensor de derechos humanos y era una forma de dificultar el trabajo de los defensores de derechos humanos. Y es muy importante, en todo caso, estas detenciones que se sometan al registro. Porque aquí, ¿qué sucedía? Que las autoridades alegaban, no, pero es que no teníamos que registrar eso porque él no estaba privado de la libertad, él estaba demorado. La privación de libertad comienza en todo caso cuando ya lo metemos a comisaría. Es decir, el umbral de los derechos es la comisaría. Antes no tiene derecho, no hay un problema de libertad personal. Y algún funcionario llegó a decir, realmente la privación de libertad comienza en el calabozo. Cuando ya lo encerramos en el calabozo, ahí sí tenemos que registrar, pero no antes. Bueno, seguimos con los mismos problemas, ¿no? Entonces, luego, rápidamente, porque esto ya se trataba hoy y se hizo referencia también a ese caso tan interesante, Huachalá Chimbo y otros contra Ecuador, 26 de marzo 2021. Y aquí solamente diría dos cosas, ¿no? Por un lado, evidentemente, en la medida en que hay una privación de libertad, tiene que estar rodeada de todas sus garantías. Y sin duda que en muchos de nuestros países, por mucho tiempo, hemos tenido esas privaciones de la libertad, porque ese internamiento de una persona en un hospital psiquiátrico, a veces llamado manicomios, bajo una u otra denominación contra su voluntad, sin que ella haya dado su consentimiento, pues representa una privación de la libertad. Y aquí hay una cifra negra muy alta. ¿Por qué? Porque son temas que la familia trata de ocultar. Es decir, son temas que normalmente allí se invoca como ese derecho de la familia a mantener esas cosas en privado, a manejarlas con la mayor discreción, el que una persona sufra una enfermedad mental. Entonces, ha habido cierta tolerancia. En Venezuela todavía, y no es algo ahora del chavismo, nunca hemos tenido una base legal clara al respecto. Y sin embargo, evidentemente que esas privaciones de libertad, esos internamientos se producen. Pero esta sentencia, estos últimos criterios internacionales los llaman la atención en dos aspectos. Por un lado dicen, cuidado, difícilmente se puede justificar una privación de la libertad. Y va colocando pues toda una serie de requisitos sobre el consentimiento informado, pero sí deja abierta pues una pequeña ventana, puede haber una situación pues de descontrol, ofuscamiento, una persona que pues puede cometer actos violentos, puede atentar contra su propia vida, actos violentos contra terceros, situaciones muy, muy especiales en las cuales puede adoptarse medida temporal que pueda implicar ese traslado a un centro de salud contra su voluntad. Entonces son situaciones, digamos, extremas. Pero si esa situación extrema llegara a darse y llegara a justificarse, evidentemente tiene que haber un control judicial, no más allá de ese lapso, en el cual cada constitución establezca que todo detenido tiene que ser conducido a una autoridad judicial. Es decir, no puede ser un control judicial que dependa de la iniciativa del afectado, sino un control incluso de oficio y a intervalos razonables. Esto es lo que ha sobre todo establecido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con límites precisos fijados. En el marco del COVID-19, pues también hay un debate allí sobre libertad personal, porque las medidas de cuarentena han sido en algunos países tan severas, las medidas de cuarentena, entendida aquí sobre todo la cuarentena en su sentido más estricto, digamos, respecto de la persona que tiene el virus, ¿no? Es decir, que está afectada por el COVID-19 y que podría transmitirlo, pero por otro lado también el aislamiento preventivo, es decir, personas, por ejemplo, que vienen de un país en el cual hay una cifra alta de COVID y entonces se les somete a un aislamiento preventivo por unos días, hasta 14 días. Se estableció por un tiempo que era el límite razonable hasta 14 días, luego se dijo 10. Más allá del confinamiento general, ¿no? Pero, pues sí, son medidas que el caso, por ejemplo, del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, en su deliberación número 11, sobre la prevención de la privación arbitraria de la libertad, en el control de la emergencia salió pública, 8 de mayo de 2020, allí se estableció, como veremos de inmediato, pero lo podemos leer de una vez, el grupo de trabajo desea aclarar que la cuarentena involuntaria en un determinado local, incluido el propio domicilio de una persona, es una medida de privación de libertad de facto. Cuando dice esto de facto, no nos confundamos, no está diciendo que no lo es de jure, no, porque desde el punto de vista de los órganos de derechos humanos está muy claro que si es de facto, lo es de jure, es decir, es una privación de la libertad. Cada ordenamiento verá cómo puede justificar esto. Pero lo que está diciendo es, eso es privación de la libertad. Y el Consejo Constitucional francés se vio con un problema allí. Interesante esa decisión, porque cuando comienzan a adoptarse las primeras medidas en Francia, el Consejo Constitucional francés dice, mire, cuidado, si usted deja a esa persona, la obliga a estar en su casa por 12 horas o más, sin que pueda salir en esas 12 horas, sino solamente por razones de urgencia,
es una privación de la libertad. Entonces tenemos que analizarla desde el punto de vista del artículo de la Constitución que garantiza la libertad personal y que coloca la libertad personal en las manos del juez ordinario, en las garantías del juez ordinario. Bueno, esto ha dado lugar a toda clase de debates, porque hay quienes dicen, bueno, pero entonces, ¿en qué lapso tenía el juez que pronunciarse? ¿En qué momento? ¿Cuál sería el lapso para la intervención del juez? Y al final el Consejo Constitucional flexibilizó un poco el tema del lapso, pero no abandonó el principio constitucional y consideró que estaba en juego el derecho a la libertad personal. Entonces, pues allí, por supuesto, hay que considerar la base legal, el control judicial, y ha habido muchos excesos durante la pandemia. Es decir, esto es innegable, que no hay tiempo ya estamos terminando, pero simplemente lo dejo ahí marcado. Evidentemente que ha habido muchos excesos también en relación con la libertad personal, y los estados no han sido muy consistentes en el reconocimiento de que están adoptando o de que estaban adoptando medidas por lo menos que afectaban severamente la libertad de circulación o libertad ambulatoria o libre desplazamiento. Terminó aceptándolo el Tribunal Constitucional Español ya cuando estaba cediendo la pandemia y dijo, realmente nosotros no podíamos constitucionalmente hacer lo que hicimos porque afectamos tanto la libertad de circulación que eso solo era posible en un estado de excepción, no con un estado de alarma. Se violó la Constitución y se violó, por tanto, también el Convenio Europeo de Derechos Humanos porque no se notificó la medida respectiva, ¿no? Bueno, a veces hay medidas urgentes de prevención. Entonces, estas medidas urgentes de prevención, personas que puedan atentar contra su vida o la de terceros. No tiene esto nada que ver, aquí cuando menciono este tema, no tiene esto nada que ver, por cierto, con lo que leía esta mañana en la presentación del profesor Esteva, una ley que por su amplitud, efectivamente, invade ya en lo que es el libre desenvolvimiento de la personalidad, el proyecto de vida de cada cual. O sea, porque allí se dice incluso en la redacción que él presentaba que pudiera afectar contra la salud, etcétera. Aquí estoy pensando más, un poco por la invitación que me hacía el propio Martín, a pensar en casos, de estos casos críticos, en personas que estén en ese momento crítico de ofuscamiento, es decir, la persona que se quiere lanzar a los rieles del tren, es decir, la persona que está en una situación en la que va a atentar contra su vida o puede hacerlo contra terceros y se adopta una prevención sin que se haya cruzado el umbral del delito. Entonces, y para que no cometa el delito. Entonces son situaciones en que hay respuestas en algunos ordenamientos. Niños en situación de peligro, que entonces, claro, un niño solo por ahí en la calle a las 12 de la noche, pues bueno, se le toma, o un adolescente, hasta ahí va llena la discusión. ¿Qué es un niño? Niño. Entonces, si está uno de 8 años, 10 años en la calle solo, puede, digamos, una policía decir, bueno, vamos a trasladarlo a un centro de atención de menores, de niños, para que tomen ahí una decisión, si él no sabe informar cuál es su dirección para trasladarlo donde sus padres. Otra situación, digamos, allí, que puede ser un caso de estos casos críticos, ¿no? Y yo terminaría solamente como reflexión final, yo diría por un lado lo siguiente, un concepto muy importante en la jurisprudencia interamericana es el de la prohibición de toda privación arbitraria de la libertad. Prestemos mucha atención a este concepto, porque lo ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte de manera muy abundante. Entonces, con base en la prohibición de privación arbitraria de la libertad, por ejemplo, a veces ha dicho la Corte, bueno, no, esos supuestos son tan vagos que esto no llena unos requisitos mínimos de previsibilidad y por lo tanto viola la libertad personal. Pero sobre todo en virtud de esta prohibición, que la ha considerado absoluta, hay una exigencia de justificación. Si no hay una razón suficiente, pues es nula, es, digamos, inconvencional la privación de la libertad. Prestar atención a la situación real, es decir, hay que sobre todo ver la situación real, más allá de las palabras. Ver la situación real. Una persona que está realmente restringida, limitada en ese derecho a abandonar el lugar en que se encuentre. Y que se apliquen las garantías correspondientes. Y la importancia también del control judicial de la manera más pronta. Fíjense que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esa cláusula según la cual toda persona detenida debe ser conducida a la mayor brevedad ante un juez, no aplica no solamente para las detenciones de orden procesal penal, sino para toda privación de la libertad. Es decir, reconociendo ese principio de reserva judicial. Es decir, si es que en algún ordenamiento hay otro tipo de privación de libertad permitida, eso tiene que conducirse inmediatamente a una autoridad judicial para que él dicte el pronunciamiento al respecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Casal. Excusamos al doctor Gamarra que se tiene que retirar a una clase. Y abrimos una etapa de preguntas.
ya tengo una primera pregunta del auditorio que está a distancia. Evelyn pregunta, ¿cuáles son los criterios de la razonabilidad para la aplicación de la privación de la libertad? Bueno, evidentemente es una medida de la máxima excepcionalidad. Y eso teniendo en cuenta también que siempre los supuestos en que esto es admisible son supuestos muy delimitados. Es decir, que no basta un simple examen de razonabilidad, sino hay que analizar primero si en ese ordenamiento jurídico es admisible esa privación de la libertad. Esas privaciones de la libertad en principio están limitadas solamente a las de carácter procesal penal. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con las medidas llamadas como predelictuales. Es decir, que pretenden crear como un campo previo al campo delictual. Esto lo estamos viendo ahora en un debate en México que hay sobre las medidas de erradicación en lucha contra la criminalidad organizada. Es decir, nuevamente ciertos limbos en esa fase predelictual, donde también los ordenamientos jurídicos algunos han ensayado dictar medidas que luego han sido condenadas por los organismos internacionales. Pero puede haber algún caso, como decíamos, es decir, una breve inmovilización en un contexto de control migratorio, cada vez con criterios más restringidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, por ejemplo, que para los niños no se admite la privación de libertad en contextos de control migratorio, pero no la excluye para los adultos. Y ahí entonces entra la Corte en el tema difícil y qué hacer si tienen que estar juntos. Y entonces, ¿qué prevalece allí? Ha terminado diciendo, en esos casos hay que buscar una solución alternativa para que los padres puedan estar con sus hijos y que podamos afirmar que esos niños no están privados de la libertad. Y el tema de contextos de personas con una enfermedad mental, pues hay que ponerles la lupa, porque puede allí estar ocurriendo que, aunque no lo queramos reconocer, existan allí privaciones de la libertad. Y si existen, y consideramos inevitable que exista esa privación de libertad y el ordenamiento jurídico da cabida a alguna regulación, pues entonces tenemos que rodearlo de todas las garantías. Y también incluyendo allí, por supuesto, el análisis del médico, la intervención de expertos, de médicos que dictaminen que hay una gravedad tal de esa afectación que pueda justificar por corto tiempo un internamiento en un centro de salud, así como también buscar el consentimiento informado, que tal vez allí es donde está ese cambio de paradigma del cual se hablaba esta mañana, que es tan importante. Es decir, que hay que considerar también a esa persona como lo que es, una persona, y como tal persona, pues tiene también derecho a decidir sobre su propia vida. Pero puede haber un punto, en casos extremos, un punto grave en el cual esa persona pues esté en esa situación de ofuscamiento, que no pueda pues libremente pronunciarse al respecto y que temporalmente se pueda adoptar una decisión. Si eso llega a suceder, que sea un internamiento involuntario, pues evidentemente tiene que estar rodeado de todas las garantías. Gracias. Muchas gracias. Abrimos otras preguntas. ¿Ahora sí? Ahora funciona. Me alejo un poco. Buenas noches. En realidad, mi consulta venía, capaz que pensándolo desde la patología, pero concretamente en materia de poblaciones con problemas de salud mental, existe un porcentaje muy, muy pequeño de la población que tienen trastornos psicopáticos, en donde está probado desde el punto de vista clínico que la persona no puede tener empatía con el dolor del otro. Entonces, tampoco sería aplicable el reproche penal. Es decir, la persona tiene la línea, sabe que no tiene que cruzarla porque va a generar un daño y sin perjuicio lo cual transgrede la línea porque no logra empatizar con el dolor del otro. Entonces está clínicamente probado, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de la población que tiene enfermedades de salud mental, por lo cual no podemos estigmatizar a todos. Pero ahí viene mi pregunta. Este tipo de personas desde el punto de vista clínico podrían mantenerse internadas en forma indefinida porque son prácticamente una transgresión de la norma asegurada. Es un problema y está probado desde el punto de vista clínico. Entonces, ¿cómo armonizar con este planteo? Porque evidentemente sé que me paro desde la arista penal y digo, a ver, efectivamente no hay un reproche penal, no hay una transgresión de la norma, pero es dejarlo sin custodia, por decirlo de alguna manera, y él va a transgredir la línea porque sus cerebros, la cuestión neuronal no funciona al igual que funcionan nuestros cerebros.
desde el punto de vista clínico estoy hablando. Entonces, ahí es donde viene mi preocupación. ¿Podría considerarse una privación de libertad indefinida aún en este tipo de situaciones? Bueno, fíjense, cuando uno ve los criterios internacionales, primero yo diría que la propia aceptación de una privación de libertad, así fuera por un día, digamos, de una persona que sufre una enfermedad mental, ya es algo como bastante cuesta arriba. Es decir, los criterios internacionales van en la dirección de que hay que acudir primero a los procedimientos alternativos, hay que también favorecer el consentimiento informado. Es decir, el consentimiento informado implica que la propia persona dice, mira, sí, yo entiendo que este es un tratamiento que sería bueno para mi salud, para mi recuperación. Y en esa medida, pues, no sería estrictamente una privación de la libertad. Ahora, ¿qué ocurre si ni siquiera se logra el consentimiento informado? ¿Qué ocurre si el tratamiento que se aplica no sirve para nada? Porque lo que ocurre aquí, el gran problema, es que en realidad ese internamiento solo se puede justificar si ayuda a una recuperación. Es decir, la persona no es internada para que no dañe a otro. No es esa la finalidad principal, sino la finalidad principal es su recuperación. Entonces yo pienso que habría un momento a partir del cual tendría que ceder esa medida, porque después de un cierto tiempo y si la medida no ha servido para nada, pues tendría que ser levantada. Es decir, en ese dilema, porque es un dilema, que lo que tú estás planteando es un dilema, como de esos que llaman trágicos. Es decir, que vamos a perder algo, tanto en una opción como en la otra, pero es que esas medidas de internamiento no es una cárcel, y si fuera una cárcel, esa pena tampoco puede ser perpetua. Entonces es algo parecido como cuando alguien dice, mira, no, es que este tipo, por más que esté 20 años en la cárcel, por ejemplo, nosotros tenemos como el tiempo máximo de pena 30 años. Pues hay una joven de 18 años que comete ese crimen, lo condenan a 30 años, y alguien puede estar totalmente seguro que después de 30 años él va a salir igual o es hasta peor, pero igual hay que liberarlo. Entonces yo diría aquí algo parecido, es decir, bueno, hay que hacer controles judiciales periódicos, pero si hay un momento determinado que el tratamiento no sirve para nada, tampoco se justifica la privación de la libertad. O sea, el espíritu es que ese internamiento se justifica si puede atenuar un poco esa situación. Claro, aquí ya caemos en los temas de los especialistas, es decir, ¿qué diría? Es un tema, y no es esto que voy a decir ahora no es un tema no jurídico. Es también un tema jurídico, porque hoy en día ningún juez podría tomar una decisión seria sobre un caso como este sin escuchar a los expertos psiquiátricos. Es decir, lo jurídico comprende también eso, que los expertos y el criterio experto haya sido escuchado. Y sobre la base de ese criterio experto, el juez toma una decisión. Él no puede basarse simplemente en sus intuiciones. Entonces habrá opiniones de expertos que se pronunciarán en ese sentido. Mire, aquí estos tratamientos, esta medicación, porque puede haber un tratamiento ambulatorio, pero el internamiento como tal es algo que uno ve en la jurisprudencia de la Corte como incluso la línea de que eso debería desaparecer. Debería desaparecer. Pero todos estos años ha existido. Es decir, eso es indudable en casi todos nuestros países. Hoy mismo estábamos en el Centro de Derechos, el Instituto de Derechos Humanos, y nos hablaban de cómo hay una política actual de ir eliminando los manicomios. Pero entonces han existido. ¿Y qué ocurre? Muchas veces quienes han dado el consentimiento son los familiares. Pero muchas veces la realidad, lo que está detrás de eso, son que hay familiares que han internado a un pariente. Han decidido por él. Han decidido por él, porque es más cómodo a veces para la familia. No sé si me explico. O sea, mira, esto es insoportable, vamos a internarlo. Deciden por él. Y la sociedad se calla, se hace la vista gorda ante esas situaciones, porque sí, son delicadas, son de la familia. La familia no quiere que eso trascienda, pero en el fondo, desde la perspectiva de los derechos humanos, en la medida que hay una institución, y más una institución pública, porque esto aplicaría también para instituciones privadas, pero evidentemente si hay una institución pública, pues es un tema de libertad personal, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Aprovechando que el micrófono está próximo. Bueno, muchas gracias por las presentaciones muy, muy interesantes. Y mirando el título de la presentación de Jesús María,
Claro, hemos hecho mucho hincapié en lo que va del día, en la libertad física, la libertad personal y la seguridad individual. Hemos planteado casos críticos, los privados de libertad, los casos novedosos que daba cuenta la profesora Alicia Rodríguez, pero no hemos atendido quizá, y por eso la pregunta, al amparo o al habeas corpus. De la manera en que están configurados en el ordenamiento jurídico uruguayo, venezolano, los que ustedes conozcan, ¿creen que la formulación del habeas corpus es suficiente para atender estos nuevos casos? Porque hay que hacer una labor interpretativa, en fin, pero a veces por más que uno interprete, probablemente esta acción, no sé cómo está configurada en los ordenamientos, es insuficiente para atender esos casos. No sé la opinión de ustedes, la que me gustaría conocer. Sí, mira, yo pienso que hay que ver, como ver la realidad de cada ordenamiento. Por ejemplo, si citar dos ejemplos, en dos casos. En Venezuela, nosotros tuvimos durante muchos años unas detenciones para los llamados vagos y maleantes. Es uno de esos casos que yo mencionaba de detenciones en la fase predelictual. Evidentemente inconvencionales y evidentemente inconstitucionales a la luz de la Constitución que estaba vigente en ese momento, la de 1961. Nunca los jueces se atrevieron a meterse en ese problema, a pesar de que se intentaron habeas corpus. Pero por distintas razones los jueces decían, mire, esto es complicado porque hay una ley, a pesar de que ellos pueden ejercer control difuso, pero no se atrevían. Y esa ley estuvo vigente aproximadamente como 30 años. Hasta que después de 30 años la Corte Suprema de Justicia, ya cuando quedaban unos 3 años de vigencia de esa constitución, porque luego llegó Chávez, una nueva constitución, cuando quedaban unos 3 años de vigencia, se dictó una sentencia donde se declaró esa ley inconstitucional, pero durante muchísimo tiempo se aplicó. Y estamos hablando ahí de privaciones de libertad que podían ser hasta de 5 años. No estamos hablando ahí de un demorado, digamos. Entonces, pero luego, por ejemplo, en España, cuando comenzaron algunos problemas de esto en los controles migratorios y ejercían el habeas corpus, los jueces decían, no, esto es inadmisible, yo no tengo jurisdicción porque eso no se ha realizado en territorio español. Luego abandonaron ese criterio. Pero, o sea, que lo que quiero decir aquí es que a veces hay muchos problemas que no son del instrumento como tal, sino de los criterios de los jueces sobre hasta dónde pueden llegar y de los limbos que ellos mismos crean. Ahora, en el caso venezolano, yo diría que con la jurisprudencia que se ha dictado sobre habeas corpus, pienso que se podrían abarcar muchas de estas situaciones, ¿no? No sé cómo será en el Uruguay, pero... Realmente cuando yo pensaba qué instrumento se podía usar, no conozco en ningún caso que se haya usado el instrumento, ni un amparo tampoco se ha intentado sobre estos temas. Sí ha habido, como dijo Diego, un habeas corpus por la situación carcelaria que planteó el comisionado, el ombudsman carcelario, pero no ese instrumento. Es como un poco lo que dijo Jesús María, como que le damos vuelta a la cara, como que no le ponemos el pie en el problema, porque el problema es difícil y no hay solución, pero tenemos casos de privaciones de libertad de críticos, digamos. No sé, Martín. Sí, sobre el comentario de Miriam, la Constitución uruguaya prevé el recurso de habeas corpus para los casos de prisión indebida. Claro. Entonces eso nos condiciona básicamente a todo lo que esté vinculado con la justicia criminal, imputación de delito y demás. Pero subsidiariamente sí se puede presentar una acción de amparo. Claro. La acción de amparo funciona como garantía residual y por ese lado podría hacerse. Sería mejor un habeas corpus, porque sería competencia de los jueces penales que están más habituados a estos temas y a darle órdenes a las autoridades que los jueces civiles, ¿no? Esto se nos presentó mucho durante el tema de la pandemia, pero aparece siempre. Se requiere orden judicial cuando se priva de libertad a alguien por fuera de los procesos criminales. Todas nuestras constituciones nos dicen que cuando hay una actuación vinculada a un delito, vinculada a un crimen, ahí está claramente establecida cuáles son los roles y la participación que tienen los jueces. Pero también puede privarse de la libertad de una persona en otros casos. ¿Qué pasa en esa situación? Acá en Uruguay se ha sostenido que existe un principio general de jurisdicción, que cuando la Constitución lo establece expresamente se requiere juez, por supuesto, pero en casos de afectaciones muy graves de los derechos humanos también necesariamente se requiere la participación judicial. En el caso de los enfermos mentales, internaciones por pandemias y demás,
necesariamente es evidente la similitud con la privación de libertad por motivos penales, se precisaría que actuara un juez. El problema que planteó el Ministerio de Salud Pública era cómo hacía, porque acá no había cuarentena obligatoria, pero se internaba así a las personas enfermas que no se cuidaban. Entonces, ¿cómo hacía? ¿Qué hacían con la persona? ¿Lo tenían que poner a disposición del juez? ¿Y cómo hacían? La persona con COVID se lo tenían que llevar al tribunal para contagiar a todos los que estaban ahí en la vuelta. Tenían que informarle. Y estaba el problema de la cantidad. El Poder Judicial no avanzó tanto la pandemia en el Uruguay, pero podía llegar un momento de miles de personas por día y no había forma ni que todos los jueces del Uruguay se dedicaran a eso, no iba a funcionar. Pero a mí lo que sí me parece es, porque tenemos muy claro, el sistema interamericano también lo tenemos muy claro, el rol que tiene la ley, el principio de legalidad, pero también está el rol del juez, el principio de jurisdicción, que necesariamente en los casos graves de limitaciones de derechos humanos tiene que aparecer un juez. Y si se requiere una actuación de emergencia, bueno, inmediatamente hay que comunicar al juez, no esperar que se presente un habeas corpus, un amparo, hay que comunicar al juez y que el juez se apropie de la actuación. Pero hay problemas prácticos, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Martín Rizo. Y antes yo me refería a esa reserva de juez, o sea, coincidiendo totalmente, que lo han desarrollado mucho en el derecho alemán porque en sus códigos de policía ellos desde hace muchos años han previsto detenciones de carácter preventivo policial. Y la Constitución establece un plazo máximo de 48 horas como plazo que una vez cumplido la persona ya pues debe estar en manos de un juez. Y teniendo en cuenta esos criterios y otros que en la doctrina venezolana también se ha planteado mucho el criterio del monopolio judicial en materia de privación de la libertad. Yo creo que efectivamente hay que afirmar que hay un principio de reserva al juez en materia de privación de la libertad. Y solamente puede haber intervención por motivo de la urgencia. Entonces, por ejemplo, hay casos en que cuando se hablaba de la detención de 2 horas, que mencionaba el profesor Esteban, bueno, ojalá, quiero creer que sí, que el Poder Judicial uruguayo es tan eficiente que puede responder en un plazo de 2 horas, pero en muchos países no podría hacerlo. Entonces, hay algunos códigos procesales penales, por ejemplo, que dicen, mire, hay una persona que está dificultando que se acaba de cometer un delito y hay que recabar los primeros elementos probatorios y hay una persona que quiere perturbar. Entonces, esa persona puede ser trasladada y que permanezca también, algunos dicen 2, máximo 4 horas apartada del lugar, pero que quede allí porque por alguna razón es importante que esté a disposición. Es decir, hay algunas medidas así que son privaciones de la libertad, pero que son tan cortas que puede en algunos casos ser evidente que no puede un juez a tiempo decir algo, sino que lo va a decir después de que ha cesado la medida, lo cual no quiere decir que deba prescindirse de la notificación, porque incluso esa intervención posterior puede ser útil, pero efectivamente hay temas de limitaciones prácticas, pero yo pienso que sí, como totalmente de acuerdo, como tema de principio, es una materia reservada a los jueces. Es importante insistir en esa reserva a los jueces de toda privación de libertad. Bien, ¿algún comentario más? Bueno, les agradecemos mucho las exposiciones y también a los asistentes y nos reencontramos mañana a las 9 horas en esta sala.